Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenas tardes nuevamente. Bienvenidos, su servidor, contador público, maestro en impuestos, Alfredo Trejo Espino. Vamos a dar continuidad con el curso denominado Personas Físicas, Ingresos por Enajenación de Bienes. Como recordaremos, en la sesión anterior tomamos la parte práctica y la parte teórica de cómo determinar los ingresos y cómo determinar las deducciones, y qué se consideran ingresos y qué se consideran deducciones en un caso de enajenación de bienes. Bien, en esta ocasión, el tema que vamos a abordar en esta sesión 2 se llama determinación de pagos provisionales cuando existe enajenación de bienes. Cabe aclarar o cabe mencionar que estamos enajenando bienes a aquellos que no han sido sujetos o afectos a una actividad empresarial o profesional, y que además el caso en específico que vamos a abordar se trata de bienes inmuebles. Bien, vamos a ver cómo se determinan los pagos provisionales. El artículo 126 de la Ley de Impuesto sobre la Renta establece que los contribuyentes que obtengan ingresos por enajenación de bienes inmuebles, que es el caso, efectuarán pagos provisionales por cada operación que realicen. Es decir, no se van a llevar a cabo ni de manera mensual, ni semestral, ni bimestral o trimestral como en algunos otros casos. En este caso específicamente se realiza un pago provisional por cada operación o por cada enajenación que se lleva a cabo. Bien, continúa diciendo el artículo 126 del impuesto sobre la renta que se calculará aplicando la tarifa que se determine conforme al siguiente párrafo. Enseguida veremos cómo se determina esta tarifa. A la cantidad que se obtenga de dividir la ganancia entre el número de años transcurridos desde la fecha de adquisición y la de enajenación sin exceder de 20 años. El resultado que se obtenga conforme a este párrafo se multiplicará por el mismo número de años en que se dividió la ganancia, siendo el resultado el impuesto que corresponda al pago provisional. Vamos a ver enseguida, en la siguiente lámina, esta tarifa que tenemos aquí, de acuerdo con los que mencionaba el párrafo anterior que podemos leer, nos dice que se va a aplicar una tarifa mensual, pero la cual se anualiza, es decir, se multiplica por 12 en su caso. Nos pide hacer una serie de operaciones, pero también nos dice que la propia autoridad, el propio SAT, publicará estas tarifas en el Diario Oficial de la Federación mediante reglas de carácter general. Por lo tanto, esta tarifa que vemos aquí, si vemos en la parte de hasta arriba, dice tarifa para el cálculo de pagos provisionales que se deben efectuar durante 2016, que es el caso que vamos a manejar, tratándose de enajenación de bienes inmuebles. Por lo tanto, esta tarifa es la que estaremos utilizando y aplicando al párrafo que le antecede. Bien, continuamos. En el siguiente párrafo, que estamos leyendo, más dicho, el artículo 127, nos dice que además de que determinemos un pago provisional para la federación, tenemos que determinar un pago que le vamos a efectuar a la entidad federativa en donde se encuentre ubicado el bien que se está enajenando. Específicamente o literalmente el artículo 127 dice lo siguiente: con independencia de lo dispuesto en el artículo 126 de esa ley, los contribuyentes que enajenen terrenos, construcciones o terrenos y construcciones efectuarán un pago por cada operación, aplicando la tasa del 5% sobre la ganancia obtenida en los términos de este capítulo, el cual se enterará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas de la entidad federativa en la cual se encuentre ubicado el inmueble de que se trate. Aquí nos dice que no importa el domicilio que tengamos, el domicilio fiscal que tengamos nosotros. Lo importante es en dónde está ubicado o en dónde estaba ubicado el bien que estamos enajenando. Y en esa entidad federativa en la que haya estado ubicado, a esa entidad federativa le vamos a pagar un impuesto también. No es pago provisional, es un pago definitivo que se realiza la entidad federativa. ¿Cómo se determina? Aplicando la tasa del 5% sobre la ganancia obtenida. En el siguiente párrafo del mismo artículo 127, nos dice que el impuesto que se pague en los términos del párrafo anterior será acreditable contra el pago provisional que se efectúe por la misma operación en los términos del artículo 126 de esta ley. Cuando el pago que se refiere a este artículo exceda del pago provisional determinado conforme al artículo citado precepto, únicamente se enterará de impuesto que resulte conforme al citado artículo 126 de esta ley, totalmente a la entidad federativa de que se trate. Esta mecánica que estamos viendo aquí ahorita de manera textual en un artículo, en la siguiente lámina vamos a ver cómo se determina el pago provisional. Y de manera ya esquemática vamos a ver la determinación. Determinamos primero los ingresos acumulables por la operación que estamos realizando. Le restamos las deducciones autorizadas que le correspondan en cada uno de los casos. De ahí determinamos una utilidad. Esta utilidad la vamos a dividir entre el número de años transcurridos desde que se adquiere hasta que se enajena el bien. Sin embargo, nunca deberá de exceder de 20 años.
Es decir, si lo compré hace 25 años, no debo dividir entre 25, debo dividir máximo entre 20 años. Y si han transcurrido 5, 6, 8 o 10 años, entre ese número de años divido la ganancia. Esta ganancia le voy a aplicar la tarifa que vimos 2 láminas antes, que sirve para determinar los pagos provisionales. De esa manera determinamos un impuesto sobre la renta. Este impuesto sobre la renta lo volvemos ahora a multiplicar por el mismo número de años en que se había dividido la ganancia en 3 renglones arriba. Y esta cantidad que resulte será el pago provisional determinado de conformidad con el artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero el artículo 127, si recordamos, nos dice que además de ese pago que hicimos, tenemos que determinar un pago provisional para el Estado o por la entidad federativa. ¿Cómo lo determinamos? La misma utilidad que obtuvimos en la parte de arriba, le aplicamos la tasa del 5% y el resultado es el ISR a la entidad federativa. Esta ISR que determinamos aquí se va a acreditar, es decir, se va a restar del pago provisional determinado conforme al artículo 126. Esto se entera a la entidad federativa y si hubiera una cantidad con excedente, esta se va a enterar a la federación. Bien, vamos a ver ahora un caso práctico para ver cómo se aplica un caso de determinación de pago provisional. En la siguiente lámina vamos a encontrar los datos. Para efectos de poder ejemplificar mejor y tener índices reales, el caso lo vamos a manejar con el año 2016 porque tenemos índices de precio del consumidor reales. Por lo tanto, estamos enajenando una casa-habitación en este ejemplo. Perdón, no es casa-habitación. Si fuera casa-habitación, tendríamos que haber aplicado una parte exenta de acuerdo con el artículo 193. En este caso, consideramos que no es casa-habitación. Que esta construcción se adquirió el 24 de julio del año 2010. Que cuando se compró costó de 685,000 pesos, que se le hizo una adición el 5 de febrero del año 2013 de 225,000 pesos, que al comprar se pagó un avalúo de 13,560 pesos, que al vender se pagó un avalúo de 18,865 pesos, se pagó una comisión al comprar de 15,200 pesos y al vender 28,300 pesos. Cuando se compró se pagaron gastos de escrituración de 8,450 pesos y cuando se compró también se pagaron traslados de dominio por 8,750 pesos. El valor de enajenación, es decir, el precio que estamos vendiendo este bien, es de 1,275,000 pesos. Los datos que vemos aquí adicionales nos van a servir para el siguiente módulo cuando estemos determinando el impuesto anual. Vamos a ver qué hacemos primero. Primero hay que determinar las deducciones. En el entendido de que el ingreso ya sabemos cuál es. El ingreso por enajenación de bienes es aquella cantidad que se obtiene como contraprestación al momento de enajenar. ¿Qué deducciones le son aplicables en este caso? Primero determinamos el costo comprobado de adquisición. Como vimos en los datos, no especifica cuánto me costó el terreno y cuánto me costó la construcción. Por lo tanto, la propia ley dice que cuando no se identifica el costo de uno y el costo de otro, nos dice el 20% tómalo como si fuera costo del terreno y la diferencia es costo de la construcción. Y fue lo que hicimos aquí. El costo de adquisición fue de 685,000 pesos. Se consideró el 20% como costo del terreno, que son 137,000 pesos. Por lo tanto, por diferencia determinamos el costo de la construcción, que es de 548,000 pesos. Le aplicamos el porcentaje de deducción que le corresponda por el tiempo que estuvo en nuestro poder. Recordemos que, como lo vimos en el módulo anterior, el porcentaje de deducción tratándose de enajenación de bienes es de un 3% anual. Si multiplicamos por el número de años y la fracción de años que estuvo en nuestro poder, corresponde a una tasa de deducción del 17,25%. Por lo tanto, la deducción de esta inversión fue de 94,530 pesos. Restado del costo de la construcción, el costo ya depreciado o deducido nos queda de 453,470 pesos. Igual como lo vimos en el módulo anterior, esta cantidad se va a actualizar, multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al índice del mes de julio de 2010 a abril de 2016. Esto es, desde el año en que se adquirió el bien y hasta el mes inmediato anterior a la fecha de enajenación. Por lo tanto, el índice que corresponde es de 1,2289 y determinamos así, multiplicando por el costo depreciado, el costo de la construcción ya depreciado y actualizado, que es de 557,269,28. Pero ese no es todo el costo comprobado de adquisición, nos falta actualizar el terreno. Como todos sabemos, los terrenos no se deprecian, simplemente los vamos a actualizar. Y lo actualizamos por el mismo factor de actualización por el que actualizamos la construcción. Por lo tanto, 137,000 pesos por el factor de actualización nos da un costo del terreno ya actualizado de 168,359,30. Total del costo comprobado de adquisición, 725,628,58. Aquí determinamos la primera deducción, que es el costo comprobado de adquisición.
pero se le hizo una adición, es decir, se compró el terreno y la construcción y se le hizo una adición de una construcción más. La determinación se hace exactamente en los mismos términos de la construcción, es decir, lo vamos a depreciar. Del tiempo que se hizo la adición al momento de la enajenación, corresponde una tasa de deducción al 3% anual, ya acumulada del 9.50%. Por lo tanto, el costo de la construcción ya depreciado nos queda de 203.625 pesos. Multiplicamos por el factor de actualización correspondiente desde el mes en que se efectuó la adición y hasta el mes anterior a la enajenación, y nos corresponde un factor de actualización de 1.1025, que multiplicado por el costo de la adición ya depreciado, nos da un costo de la adición ya deducido y actualizado de 224.496.56. La siguiente deducción que vamos a aplicar son los avalúos. Recordemos que se hicieron dos avalúos, uno cuando se compró y uno cuando se vendió. Vamos a ver primero el avalúo que se pagó al momento de comprar. El avalúo pagado fue de 13.560 pesos. Lo actualizamos desde el mes en que se efectuó la erogación y hasta el mes inmediato anterior a la enajenación, y nos corresponde un factor de actualización de 1.2289. Por lo tanto, el costo del avalúo ya actualizado es de 16.663.88 pesos. El avalúo que se paga al vender no se actualiza. No se actualiza no porque no le corresponda, sino que por procedimiento el factor de actualización sería 1. Por lo tanto, queda exactamente igual en 18.865 pesos, igual que se pagó al momento de realizar el avalúo. Las siguientes deducciones que aplicamos son las comisiones. Seguramente se le pagó una comisión a una agencia de bienes raíces cuando se compró terreno y también cuando se vendió. Cuando se compró pagamos 15.900 pesos a la agencia de bienes raíces y lo actualizamos también, igual que lo hicimos con la adición y las demás deducciones, desde el mes en que se efectúa la erogación y hasta el mes inmediato anterior a la enajenación. El factor de actualización correspondiente es 1.2255. Por lo tanto, la comisión pagada al comprar ya actualizada es de 19.485.45. Y la comisión pagada al vender, igual que sucedió en el caso anterior, no se actualiza o el factor de actualización es 1, por lo tanto queda igual la cantidad. La siguiente deducción que vamos a aplicar son los gastos de escrituración. Nada más se pagaron gastos de escrituración cuando se compró. Igual los actualizamos desde el mes en que se realiza la erogación y hasta el mes inmediato anterior a la enajenación, y el factor de actualización es 1.2020. Por lo tanto, el gasto de escrituración ya actualizado, 10.156.90. La siguiente deducción es el traslado a dominio. La ley nos permite deducir impuestos y derechos pagados al momento de adquirir, y el traslado a dominio es un derecho. Lo actualizamos, pagamos en su momento 5.750 pesos, actualizado en los mismos términos que hicimos las demás deducciones. El traslado a dominio ya actualizado es de 6.911.50. Bien, estas fueron todas las deducciones, ahí las tenemos sumadas una a una, todas las que vimos anteriormente, cómo se determinaron, y tenemos en total de deducciones 1.050.507.88. Vamos ahora sí a determinar el pago provisional. Los ingresos, ya vimos en la lámina de los datos que se mencionó que el valor de enajenación del bien fue de 1.235.000 pesos. Eso se considera como el ingreso acumulable para efectos de enajenación de bienes. Le restamos las deducciones que ya vimos en el resumen anterior, sumaron 1.050.507.88. Así determinamos la ganancia, que es de 224.492.12. Lo dividimos entre el número de años que transcurrieron desde que compramos hasta que vendimos el bien. Si contamos los años, fueron 5 años o 9 meses, pero la propia ley establece que toda fracción de más de 6 meses se considera año completo, por lo tanto dividimos entre 6. Le aplicamos a eso la tarifa que viene publicada en la página del SAT, o que se publica mediante reglas de carácter general, y determinamos un impuesto de 2.127.89. De acuerdo con la mecánica que vimos anteriormente, este impuesto se multiplica ahora por el mismo número de años en que se dividió la ganancia, es decir, volvemos a multiplicar por 6, y nos da un pago provisional determinado de 12.767.34. A esto le vamos a restar el ISR que le pagamos al Estado, que fue de 11.224.61. Se lo restamos y lo acreditamos aquí, por lo tanto, a pagar a la Federación nos da 1.542.34. Veamos que no vamos a pagar ni un solo peso más de lo que determinamos de acuerdo con el artículo 126. Solamente que lo que hacemos aquí es dividirlo.
Una parte se la pagamos a la entidad federativa y otra parte se la pagamos a la federación. Pues muchas gracias, eso fue todo el tema del día de hoy, determinación de pagos personales.